Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Con este video doy inicio al tema 3, que trata sobre interpolación y aproximación polinomial. Los puntos que abordaremos a lo largo de este tema son, en primer lugar, una breve introducción al problema de interpolación polinomial. Luego, desarrollaré los métodos de interpolación polinomial de Lagrange y Newton. A continuación, pasaré a hablarles sobre los métodos de aproximación mediante mínimos cuadrados. En esta parte trabajaremos los métodos de regresión lineal, regresión polinomial, regresión exponencial y potencial. Por ahora, en esta breve introducción, les voy a mostrar de qué trata el problema de interpolación. Cuando llegue el momento, les mostraré geométricamente en qué consiste el problema de aproximación. Enfoquémonos entonces en el primer problema que vamos a trabajar, que es el problema de interpolación. En este caso traje un ejemplo práctico del Burdén, en la 10ª edición, lo pueden encontrar en la página 77. El problema trata de lo siguiente. Nos dan la información de que en Estados Unidos, al igual que en Venezuela y en muchos países, se realiza un censo de población cada 10 años. La información recabada con ese censo en una secuencia de años que va desde 1960 hasta 2010, nos la ofrecen en esta tabla, donde en la primera fila, digamos, tenemos los años en que se tomó el censo, desde 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010. Para esos periodos de tiempo, la población contabilizada, dada en términos de miles, nos la dan en la segunda fila. Por ejemplo, en el año 1960, la población alcanzaba 179.323.000 habitantes. En el año 70, 203.302.000 habitantes, y así sucesivamente. Ustedes pueden ir viendo que para el año 2010 teníamos tenía en Estados Unidos una población de 308.746.000 habitantes. Esa información también la ofrece el Burdén de manera gráfica, donde en el eje horizontal se está contabilizando el tiempo. El tiempo, en este caso, son periodos de 10 años. Cada 10 años hay una medición. Y en el eje vertical, entonces, tenemos la población en términos de tiempo. Fíjense que este P en términos de T es el número de habitantes por cada periodo de tiempo. Entonces, en el 60 teníamos cerca de 200 millones de habitantes, específicamente 179.323.000. Y así sucesivamente hasta el año 2010, que el censo arrojó una población de 308.746.000 personas, que está ligeramente por arriba de este número, que son los 300 millones de habitantes. Bien, ¿cuál es la idea de tener esa información y cómo la interpolación interviene acá? Vamos, para ir siguiendo las ideas del Burdén, a leer este extracto. Al revisar estos datos, es decir, los datos de la población, podríamos preguntar si se podrían usar para efectuar un cálculo razonable de la población, digamos, en 1975, que es un año en que no se tomó ninguna medición porque no era un año que correspondía a censo, o dice incluso en el año 2020. Para el año en que se editó el libro, pues no se había hecho el censo del año 2020. Entonces, con estos datos, por ejemplo, estaríamos interesados en predecir, digamos, la población en el año 75 y la población en el año 2020. Bueno, aquí sería una predicción y aquí simplemente sería aproximar y ver cuán cerca o lejos está de la realidad,
pudiera estar de la realidad, ¿sí? Puesto que no tenemos el monto, el número de habitantes, pudiéramos hacernos una idea viendo, estamos en el año 75, más o menos debería estar el valor entre 203 millones y 226 millones. Eso sería una aproximación que si dan esos valores, nosotros sentiríamos que estamos más o menos, por lo menos dentro de los rangos. Eso no significa que estemos bien. Donde podríamos ver nuestro modelo de este cálculo, ¿no? Yo estoy hablando de modelo, pero no he dicho cómo voy a modelar. Sin embargo, imaginen que tenemos un modelo y entonces podemos aproximar, predecir para el año 2020, como ya ese censo se hizo, una vez que hagamos la predicción, entonces podemos pensar en revisar a ver cuán cerca o lejos está. Bueno, ese proceso de predicción se puede obtener por medio de una función que se ajuste a los datos proporcionados. Es decir, una función, en el vocablo es interpole. Este proceso recibe el nombre de interpolación y es el tema de este capítulo, nos dice Boole. Es decir, ¿qué es la interpolación? Tenemos el conjunto de datos y vamos a buscarnos una función, estamos hablando de matemáticas, una función en el término de las matemáticas, que se ajuste. Se ajuste significa que va a pasar a contener a estos puntos. Eso lo vamos a ir precisando en la medida que avancemos. Bien, vamos a dejar eso allí, esa idea de esa función, ¿cuál es la función? Y ese proceso de ajustar una función recibe el nombre de interpolación. Veamos de dónde surge la idea, en qué se basa y en qué consiste el término de la interpolación. Para ello, les traigo otro extracto del Burdén, en la página 78, en donde nos habla de cuáles son las funciones más útiles para construir transformaciones del conjunto de los números reales en sí mismos. Y ese tipo de funciones son los polinomios algebraicos, es decir, cualquier función que tenga esta forma. Les recuerdo que esto es álgebra básica, polinomio de grado n, que tendrá coeficiente a su n por x a la n, más, segundo término, a su n menos 1, x a la n menos 1, y así sucesivamente hasta el término de grado 1, que estará multiplicado por a sub 1, y un término independiente a sub 0. Como n es un entero positivo, entonces el polinomio puede ser, fíjense que n es el grado del polinomio, tendrá grado n, y estos valores a sub 0 hasta sub n son constantes. ¿Por qué estos polinomios son tan interesantes, tan prácticos para realizar la interpolación polinomial? Aún no hemos precisado lo que es la interpolación, ya lo vamos a chequear, pero ¿por qué son importantes? Bueno, porque sucede que los polinomios tienen la característica de que si nosotros tenemos una función cualquiera, cualquier función, la función en este caso está denotada por esta gráfica de color azul. Esa es una función, la función es la gráfica negra, ¿sí? La función es la gráfica negra. Y si esa función es continua en un intervalo AB, que está cerrado y acotado, siempre es posible encontrar un polinomio que es, ahora sí, la curva azul. De manera que para un cierto ancho de esta franja, el polinomio y la función están cerca en ese sentido, están tan cerca como deseemos. ¿Bien? O sea, dada una función y, siempre es posible encontrar un polinomio p de x que esté tan cerca como nosotros lo hayamos decidido. Este épsilon nos permite nos da el ancho de esta franja en donde la función y el polinomio están cerca. Ese resultado de por qué se puede hacer eso matemáticamente está basado en el teorema de Weierstrass, y ese nos lo trae Burdén en la página 78, y es la que garantiza que dada una función f de x, siempre hay un polinomio que está tan cerca de ella como se decida de acuerdo con un valor de epsilon, que vamos a ver de qué se trata.
Entonces el teorema dice formalmente, suponga que f es una función que está definida y es continua en AB. ¿Bien? Entonces, cada vez que elegimos un épsilon mayor que 0, eso lo elegimos, es dado, podemos encontrar un polinomio P de X con la propiedad que la distancia, recuerden que el valor absoluto es una distancia, entre f de X y el polinomio es menor o igual que épsilon para todas las X en AB, es decir, para todos los valores de X en AB. La distancia son estas alturas, estos valores. Nosotros calculamos para cada valor de X. Estas distancias son menores que épsilon. Les recuerdo que este valor acá, este rango de altura aquí es épsilon. Desde la curva, acá es épsilon y acá también. Es decir, estamos alrededor de, estamos centrados en la curva F, de f de X, con una altura igual a épsilon. Entonces el polinomio queda dentro de esa franja de la función f. Bien, la prueba no la vamos a dar acá, el Burden nos la da las pistas, la clave de donde la vamos a buscar, la bibliografía, en este caso BAR, y los que estén interesados pueden buscar. Otra razón importante por la que se consideran los polinomios para aproximar funciones es que tanto la derivada como la integral de un polinomio son muy fáciles de determinar. Entonces, en resumen, les recuerdo, vamos para allá, vuelvo al dibujo para que podamos precisar las ideas. Con respecto al teorema, dado este conjunto de datos, hay una función detrás de ella que desconocemos, no sabemos cuál es la función, ¿bien? No tenemos idea cuál es la f de x, pero vamos a suponer que esa función existe, siempre existe. ¿Y qué es lo que hacemos? Como nosotros solo disponemos de los datos estos, fíjense cuáles son los datos, bueno, este conjunto de puntos, 1960, 179.323.000, esto está multiplicado por miles, todos estos datos. ¿De qué se trata interpolar? Interpolar se trata de conseguir construir un polinomio, en este caso de grado 5, ya veremos más adelante por qué es de grado 5, pero les adelanto, el grado tiene que ver con el número de datos que tengo. Como tengo 6 datos, el grado del polinomio es 5, es el número de datos menos 1. Vamos a hallar un polinomio de grado 5 que cumpla esta condición, es decir, que el polinomio evaluado en T sub I de P sub I, por ejemplo. Y eso es lo que significa interpolar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer que el tiempo 0 quiere decir que este polinomio, cuando yo lo evalúo en 1960, debe darme 179.323.000 habitantes. Es decir, tanto el polinomio como la función toman los mismos valores. Es decir, por aquí se construirá un polinomio de grado 5, no sé, va a pasar por todos estos puntos, ¿bien? Y ese polinomio es el polinomio de interpolación, y se dice de interpolación porque pasa sobre los puntos. Los puntos forman parte del polinomio. Cuando veamos aproximación, vamos a darnos cuenta que en el caso de aproximación, la función, el polinomio, bien sea una recta o un polinomio de cualquier otro grado, no tiene que pasar necesariamente por todos los puntos. Puede pasar cerca, mas no sobre los puntos. Cuando hablamos de interpolación pasa sobre los puntos. Yo no he dibujado aquí el polinomio porque no lo he construido. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Entonces, que quede claro. Interpolar significa que el polinomio Q evaluado en cada uno de los puntos de sub I me debe dar el valor de la población, hablando específicamente de este problema. Fíjense que cuando nosotros hacemos eso para cada punto, al igualar esto al valor de P sub I, en el primer caso a 179.325 por mil, y así en la segunda ecuación, fíjense que vamos a tener 6 ecuaciones. ¿Por qué? Porque para cada tiempo, para 1960, esto nos da un valor. Para 1970, otro valor. Para 1980, otro valor. Es decir, para cada valor de t, una ecuación. Entonces vamos a tener 6 ecuaciones y tenemos 6 incógnitas, que son los coeficientes desde A0 hasta A5.
Con 5 ecuaciones y 5 incógnitas siempre es posible resolver un problema lineal, porque va a quedar es un problema lineal, y determinar entonces de esa manera los coeficientes. Así que esa es una manera rápida y fácil de determinar los coeficientes. Nosotros vamos a utilizar otras técnicas, que son el método de Newton y el método de Lagrange, para calcular los valores de estos coeficientes. Pero debo adelantarles de una vez que el polinomio, no importa con cuál técnica lo halléis, resolviendo el sistema de ecuaciones, que les hablé en este caso 6 por 6, o utilizando el método de Lagrange o de Newton, siempre va a dar el mismo polinomio. Bueno, con esto termino la introducción del tema, agradecida por su atención, y nos vemos en la próxima clase en donde voy a desarrollar el método de interpolación de Lagrange.